Vamos a empezar el estudio de hoy. Le damos gracias al Señor por este día. A ver, vamos a orar al Señor. Ora. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque nos permite poder participar una semana más, mi Dios amado, del estudio bíblico, para aprender tus atributos, tus características, mi Dios amado, para conocerte más a ti, Dios eterno, y así en cierta medida poder reflejarte de mejor gana, mi Dios amado, y con mayor excelencia, Padre Celestial, poder reflejar como tú eres hacia el mundo, mi Dios eterno. Ayúdanos a comprender, mi Dios amado, a conocerte cada día más, que tu Santo Espíritu sea trabajando y obrando en nosotros, mi Dios amado, por amor y misericordia. Que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de estos tiempos. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, estamos siguiendo los atributos empezamos con los ovni, ¿ya? El último estudio hablamos sobre la omnipotencia, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar sobre la omnisciencia. Uh-huh. ¿Ya? Vamos a empezar con ese atributo. Son uno viva, así que no es la omnisciencia. ¿Ya? ¿Ya? La omnisciencia lo podemos definir como el estado de tener un conocimiento total. El estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. ¿Ya? Así nosotros podríamos definir la omnisciencia. Sí, el estado de tener un conocimiento total, y la cualidad de saberlo todo. Los ovnis, bueno, y todos los atributos que hemos estado viendo, pero los ovnis es de singular connotación, porque lo que nosotros exaltamos de Dios es que Él es soberano, ¿cierto? Ya. Y para que alguien sea soberano, tiene que tener conocimiento de todo, como lo vimos en el estudio anterior. Para que sea soberano, tiene que tener el poder de todo. No solamente poder físico, sino que también el poder, el dominio sobre todas las cosas, ¿ya? Y también para que él sea soberano tiene que tener el conocimiento y saberlo todo respecto a su creación, ¿ya? Que él tiene omnisciencia quiere decir que él sabe todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas creadas. Ahora, la omnisciencia no se limita a una parte de la deidad, de la Trinidad, sino que esto se refleja y se sabe, y lo podemos ver en la Escritura, que cada una de las personas de la Trinidad tiene esta naturaleza, o comparte esta naturaleza de la omnisciencia. Ahora, ¿a quién de nosotros no le gustaría tener conocimiento de todo el mundo? Como la materia existente, todas las cosas, tener conocimiento pleno. ¿A quién no le gustaría saber los pensamientos de los demás? No nos gustaría, pero sería muy práctico saber lo que otros piensan. ¿Ya? Sería muy práctico. O a quién, máscara ya no habría. O sea, claro, porque uno puede, al saber con el pensamiento del otro, puede manipularlo. O puede sacarle mayor provecho en cuanto al que él se sienta satisfecho en lo que realmente desea, ¿ya? O también a quien le gustaría saber lo que va a suceder el día de mañana o de aquí en 10 años más. Por ejemplo, para tener el conocimiento de jugar los juegos de azar. O esas cosas, o tomar buenas y mejores decisiones, ¿ya? Eso sí. Ya. Entonces, lo más probable es que todos nosotros y gran parte del mundo se debate en este tema de el conocimiento, de saber, incluso muchos, por eso el tema de consultar a los adivinos,
o lee la suerte, el pronóstico, o que grandes personas se adelantan a hechos, a finales apocalípticos y construyen búnker o construyen otras cosas para adelantarse al futuro o tratando de predecir en cierta manera el futuro. Todo el mundo, entre más conocimiento, entre más poder, entre más riqueza tiene, desea conocer más. Desea, más o menos, los que son empresarios, les gustaría saber el deseo con el pensamiento de sus consumidores para así sacar el mayor provecho, la mayor rentabilidad. Entonces cada uno de nosotros, esta parte de saber, de conocer, nos gustaría y nos llama en cierta medida la atención. Por suerte, solamente hay uno en este mundo, en este universo, en esta creación, que es omnisciente. Gracias al Señor. Dios es el único que tiene esta cualidad. Dios es el único que lo sabe todo. Porque nosotros somos seres caídos, somos seres pecaminosos, y lo más probable es que esta situación o este don, algunos lo ven cuando predicen el futuro o saben las cosas, este don, este talento, lo más probable es que lo ocupemos para beneficio propio más que para un beneficio real, ¿ya? Entonces, si hay alguien que es omnisciente y esta característica le pertenece solamente a Dios, es a Él, es a Dios. Solamente en Él la podemos ver reflejado. Nuestra naturaleza sería perfecta. No manipularíamos al antojo a todo el mundo. Entonces, este atributo de la omnisciencia que vamos a hablar hoy día se divide en dos, como lo vimos la vez anterior. Omni significa todo. Viene de la raíz latín omniscire. S-C-I-R-E. Omniscire. Perdón. Omniscire. Omni, S-C-I-R-E. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un Dios que tiene el conocimiento de todas las cosas. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, si alguien lo puede buscar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan 3:20. Dice, pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que vuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que nosotros estamos pensando ahora. Es más, Él sabe lo que cada ser humano en este momento está pensando en este mundo, en esta actualidad. Dios sabe dónde estás, dónde estamos nosotros, dónde está cada molécula de nosotros y hacia dónde va. Él lo sabe todo. La omnisciencia nos habla de un Dios que conoce todas las cosas reales y posibles. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de Dios que conoce todas las cosas reales, nos referimos a que Dios conoce todas las cosas que sucedieron, que suceden y que van a suceder. ¿Ya? Cosas reales. Sucedieron, suceden y van a suceder. Dios conoce todas las cosas que existieron, las cosas que existen y las que van a existir. Esas son las cosas reales. Ahora, cuando hablamos de posibles, estamos hablando de que Dios conoce incluso las circunstancias o sucesos que posiblemente pudieron haber sucedido, pero nunca se concretaron. ¿Ya? Eso Dios lo sabe, las cosas reales y las posibles. Entonces, Él sabe absolutamente todas las cosas. Nada se escapa de su atención. Él nunca está aprendiendo porque Él ya lo conoce todo. Y esa es la cualidad y la característica de la omnisciencia. ¿Ya? Dios conoce a todos los seres. En Daniel 2:22 podemos leer, si me acompañan ahí con la lectura, Daniel 2:22.
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, como él mora y habita en la luz, no hay nada que se esconda. Esa es la relación que hace el tema, ¿ya? Entonces, él conoce los detalles más perversos de aquellos ángeles que se revelaron en el cielo. Conoce incluso los pensamientos de los ángeles que están ahí, con ellos. De aquello que mora en tiniebla y aquello que mora en luz. Dios conoce todas esas cosas, no hay nada oculto para Él. Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando en Isaías Dios le habla a Satanás, al espíritu de Satanás, Isaías 14, porque la nota ahí es a margen, Isaías capítulo 14, del versículo 13 al 14, dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Isaías 14, del 13 al 14. Dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Ya? ¿Eso lo dijo Satanás? No. ¿Lo concretó? No. Solamente él lo pensó. Y Dios sabía lo que Satanás estaba pensando, lo que él sabía. Entonces, nada de esto Satanás lo había ejecutado, lo había planteado, siquiera lo había conversado con alguien, sino que lo que estaba en su corazón, por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, o emana en la boca. Entonces, eso Dios lo conoce. Todo lo que hay en nuestro corazón se exterioriza, porque incluso la maldad de hoy, del ser humano de hoy, no hay nada nuevo para Dios. En Génesis 6:5 nosotros podemos leer lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, no hay nada nuevo, como dice el predicador en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que se oculte, no hay nada que pille como de improviso a nuestro Dios. Él lo conoce todo, conoce lo que sucedió, lo que sucede, lo que sucederá, y aquellas cosas que pudieron haber sucedido si nosotros hubiésemos tomado tal y cual decisión. ¿Ya? Ahora, lo que en hebreo también podemos leer, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. En la versión NTV dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Hay una frase de Spurgeon que le saqué un pantallazo, que hablaba sobre esto al respecto, y lo encontré muy aceptado. Déjeme buscarla, aquí está, descarga. Parece que la guardé en el computador, ya ni me acuerdo. Pero era algo así: vive tu día de tal manera que no te avergüences cuando tengas que rendir tu vida ante el Dios eterno, o en el día final, algo por el estilo. Porque ciertamente ese día, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, todo lo que nosotros hacemos oculto va a ser revelado ese día. Dice la palabra que Él exhibió públicamente. Cuando derrotó al enemigo, lo exhibió públicamente. No lo dejó así, ya lo derroté, listo.
lo derroté. No, Él lo exhibió públicamente el pecado para que sea notorio. Así igualmente, nuestro pecado, nuestras faltas van a ser expuestas públicamente. ¿Para qué? Para que ahí se resalte aún más la gracia y la misericordia de Dios en ese día, que a pesar del cúmulo de nuestro pecado tan evidente, la gracia de Dios sobreabundó sobre esos pecados. Entonces ahí nos vamos a sentir más humillados en nuestra humanidad, pero vamos a ver la gracia de Dios más exaltada, al ver que en ese día se va a reflejar todo, estamos todo ante la presencia de Dios, todo totalmente desnudo. Ahí es cuando a mí me da más temor. ¿Por qué? Porque aquí, no sé, como seres humanos, encubrimos nuestro pecado, Sí. que es algo natural que hace el ser humano. Pero ahí vamos a estar desnudos delante del Señor. No, a ver, nada, aquí está. Absolutamente nada oculto. Sí, Entonces, nada oculto. Exhibido públicamente, o sea, que todo, aunque por más que queramos ocultar, en ese día, todo va a estar ahí. Todo se va a ver, todo. Aquí está la frase de Puri, dice: cuida tu vida secreta, que no te dé vergüenza leerla en el último gran día. Ahí está la frase de Puri, porque Dios lo sabe todo. ¿Qué vamos a ocultar delante de Él? Nada, Él ya lo conoce. Incluso sería absurdo ocultarle cosas sabiendo que Él ya lo conoce. Es como tratar de engañarnos o insultar la inteligencia de Dios. Como diciendo, ya si no lo cuento, no se le va a olvidar. si no lo... Ya se puede encubrir el pecado, porque el que encubre su pecado, dice, ahí no me acuerdo cómo es. En que cubre el pecado es peor aún. Sí. Ya, entonces, ahora tenemos un problema sobre este atributo, para nosotros, nuestro pensamiento. Muchos atacan la omnisciencia de Dios diciendo que Dios no sabe el futuro. Se dice que el futuro existen muchas posibilidades alternas que podían suceder. Hay muchas, y aquí más o menos lo quiero graficar un poco, aunque sea un poco chistoso, con la película de Avengers, Infinity War. Cuando están peleando con Thanos y de repente Doctor Strange empieza a ver las posibilidades y él ve 14.605.000 finales posibles para derrotar a Thanos. Y Tony Stark le pregunta, ¿y en cuántas ganamos? ¿En cuántas ganamos? Solamente en una. O sea, de las 14.605.000 finales, hay una que nos favorece. O sea, él vio todas esas diferentes aristas que, no sé, pues, se movió una piedra, como dicen algunos, viajero en el tiempo, viajó al pasado, movió una piedra y se cambió toda la historia, como la película Volver al Futuro. ¿Ya? Bueno, Dios es el Doctor Strange, ¿ya? Pero obviamente un nivel más santo, ¿ya? Él sabe y conoce todos los futuros alternos que pueden suceder, que derivan según la diferente toma de decisiones que nosotros logremos tomar. Él ya la conoce, Él ya la sabe. Entonces, a lo mejor como otros hermanos van a escuchar también este audio, otro ejemplo un poco más, no tan mundano como una película de Marvel. Por ejemplo, en la iglesia está una niña que se llama Ruth. Y hay 3 jóvenes que la están cotejando, ¿ya? Los 3 son muy atentos, son muy caballerosos, son muy sensibles con ella, los 3 son detallistas, los 3 son buena gente, son niños de iglesia, son muy espirituales los 3, ¿ya? Pero sin embargo ella tiene que tomar una decisión, llegar un momento, tomar una decisión de con quién se va a quedar para casarse, ¿ya? De ella tiene 3 posibilidades, ¿ya? Ella tomó una decisión, pero no sabe qué hubiese pasado si hubiese tomado las otras 2 decisiones. A lo mejor, por aquí no tengo, entre Pepe, Tito y Mateo, ella eligió a Pepe. Y su futuro, su vida, es buena con Pepe. Pero no sabe que a lo mejor con Tito hubiese sido mucho mejor. O con Mateo hubiese sido mucho peor. No lo sabe. Entonces esa está en la nebulosa, en la especulación. Pero para Dios no.
Para Dios conoce lo que la vida que iba a tener Ruth a tomar la decisión con Pepe. Él sabía la decisión, cómo iba a vivir, las consecuencias que iba a vivir, las situaciones que iba a vivir si hubiese elegido a Tito o si hubiese elegido a Mateo. Dios conoce todas eso. Y esa es la gran ventaja, y al final lo vamos a ver, nuestra gran seguridad en Dios. ¿Ya? Entonces, se puede graficar con la caída. Él sabía que iban a caer. Claro. Por eso de antemano tenía Cristo para el plan. Ella tenía previsto ya el plan de salvación, ¿no? El plan de salvación. Le pilló como de sorpresa la caída, porque como que algunos tienen como esa duda de que como que el Señor, como lo pidieron a Dios, como ahí... Claro, volando bajo. Pecaron y tuve que hacer el plan de salvación. No, él ya lo tenía provisto de antemano que iba a pasar. Sí. Sí, él sabía todo, por eso el plan B, o sea, el plan de salvación nunca fue el plan B de Dios, siempre fue el plan y nada más. ¿Ya? Por ejemplo, viendo este atributo en la persona de Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, vayamos nosotros a Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo 11, versículo 21. Ya, no, le va a leer la pastora que ya leyó todo usted. 21, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. ¿Se da cuenta cómo la expresión que ocupa aquí nuestro Señor? Cristo dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que obviamente se hubiera predicado el Evangelio, así como se hizo en Betsaida, hace rato Tiro y Sidón se hubieran convertido o se hubieran arrepentido. ¿Pero sucedió? No. Pero si hubiese sucedido, ¿qué hubiese pasado? Se hubiesen convertido, se hubiesen arrepentido. Entonces aquí, claramente la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios omnisciente, sabía el futuro que hubiese tenido si el Evangelio le hubiese llegado a Tiro y a Sidón. Cristo conocía el futuro alterno de estas dos ciudades. Nosotros conocemos cuál fue el futuro real. Pero Cristo sabía el futuro real, el posible y el externo. ¿Ya? Entonces, así la Biblia nos deja muchos textos acerca de que Dios sabe el futuro. Hay muchas profecías dadas en la Biblia acerca de lo que va a acontecer más adelante, y así como Dios dijo que va a suceder. Y eso va a suceder. Por ejemplo, voy a leer el texto en Isaías 53, del 3 al 9, ya, pero no voy a leerlo todo de corrido, sino que dentro de ese margen de versículos. Isaías 53, del versículo 3 al 9, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y así dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías también, el capítulo 46, del 9 al 10. Isaías 46, del 9 a 10. Dice así: acordaos de las cosas
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún era dicho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y aquí saltan ciertas preguntas. Por ejemplo, bueno, lo hemos tocado anteriormente, pero para que quede registrado, ¿Dios conocía que Adán y Eva iban a pecar? Sí. Sí, Él lo sabía. Dios sabía que Lucifer, el diablo, Satanás, el coleflecha, se iba a rebelar. Sí. Sí, Él lo sabía. No hay nada que se le escape al conocimiento de Él. La historia es conocida por Él, ¿ya? Es sabida por Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces los creó o por qué permitió que pasara lo que sucedió? Muchos de los que no están dentro de la iglesia, los que hoy también dentro de la iglesia, que no tienen una lectura habitual de la Biblia, se hacen esa pregunta. ¿Y si Dios sabía que iba a pasar esto, que Adán iba a desobedecer, que Satanás lo iba a... Entonces, ¿para qué lo creó? Para su gloria. Y ahí podemos citar el versículo, el Isaías 46, versículo 10. Cuando termine dice, y haré todo lo que quiero. Simple. Cuando me dice, y haré todo lo que quiero. Entonces, y ahí estamos atacando y estamos hablando sobre la soberanía de Dios. La historia sucedió porque tenía que suceder, porque esa era la voluntad de Dios. En la misma, ahí podemos, o usted puede remontar o darle el ejemplo de Job. Job, ¿qué tenía que ver en el sufrimiento que pasó, por el padecimiento que pasó? Nada. Pero a Dios así le plació. ¿Ya? Entonces, ¿hay razones por las cuales Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, los creó y los dejó? Sí, sí hay razones. ¿Hay razones por las cuales Dios permitió que el diablo se rebelara? Sí, hay razones. Pero principalmente estos eventos descansan absolutamente y enteramente en la soberanía de Dios. Y de paso, la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere y con quién quiere. Eso es soberanía. Si usted no puede hacer lo que quiere, no lo puede hacer cuando usted quiere, como usted quiere, donde usted quiere y con quién usted quiere, entonces usted no es soberano. Si usted falla, ahí estamos. Si usted falla en uno de esos puntos, aunque más se esfuerce, aunque más intente, usted no es soberano. Tiene una baja ilusión de soberanía en su vida. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me da más agüita, por favor? Ahora veamos otro problema que puede suceder o que le pueden preguntar a usted cuando hablamos sobre la omnisciencia de Dios. Hay personas que dicen que Dios no es omnisciente. Uno de los textos que utilizan para poder decir que Dios no lo sabe todo es el texto que nosotros podemos remontarnos a Adán y Eva. Génesis 3:9. Es muy anótenlo a margen porque es muy conocido. Yo lo voy a relatar y ustedes van a cachar al tiro o van a entender al tiro por ahí, ¿ya? Adán y Eva pecaron. Ellos se vieron desnudos. ¿Y qué es lo que hicieron? Se escondieron. Acto seguido, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos relata Moisés en ese hecho? Jehová sale a buscarlo, ¿ya? Y dice así, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No es que Dios se supone que es soberano? Ahí está la pregunta. ¿Por qué él pregunta dónde están ellos? Y después, ¿por qué le preguntan qué es lo que hicieron? ¿Acaso él no sabe y conoce todo? Diga. Dios sabía efectivamente dónde estaban, cómo estaban, lo que habían hecho, pero Dios en su infinita misericordia quería que el hombre le dijera para ver si había arrepentimiento
una confesión de pecado de parte de ellos, ¿ya? Entonces, efectivamente, Él sabía todo. Al igual que nosotros, Él sabe lo que nosotros estamos padeciendo, lo que nosotros estamos flaqueando, Él sabe, pero lo que necesita es una confesión. Anote a margen, al bajito de Génesis 3:9, estos versículos. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es maravilloso porque Él se obliga a olvidar nuestra ofensa. ¿Ya? Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Otro pasaje, Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Leímos Isaías, qué hermoso que Dios se obliga a olvidar nuestros pecados, y aquí leemos Oseas, que se olvida a olvidar a los hijos de una nación. Es hermoso y es terrible. Entonces, ¿Dios se puede olvidar del pecado o Dios se puede olvidar de su pueblo? Si Él es omnisciente, ¿cómo lo hace? ¿Cómo respondemos a ello? ¿Acaso Dios tiene en su mente un espacio de amnesia temporal o tira en ese espacio bloqueo de mente, de recuerdo, como hacemos nosotros, recuerdos traumáticos? Lo bloqueamos y lo echamos al olvido. ¿Cómo hace eso Dios, que Él puede olvidar nuestro pecado y también puede olvidar a su pueblo? Porque si Dios olvidara cosas como nosotros, ya no sería omnisciente. Porque omnisciente es alguien que sabe y conoce todo. Nosotros tenemos ciertos recuerdos, pero cuando no lo aplicamos mucho, como que se nos olvida, pero cuando ya estamos en la práctica, esto era así, y ahí nos acordamos. Ya, Dios no sufre eso. ¿Ya? Para responder eso, hay un lenguaje en la Biblia, que lo vimos anteriormente, que ocupa el lenguaje antropomórfico. La Biblia ocupa el lenguaje antropomórfico. Lenguaje antropomórfico. Como la Biblia es un libro divino, Dios a través de sus autores usa un tipo de escritura literaria que nosotros manejamos, que es literatura antropomórfica. Y es para nosotros que los seres humanos podamos entender lo que sucede en el corazón de Dios, para que nosotros podamos comprender de mayor forma, ¿ya? Por ejemplo, y aquí lo saca muy a colación este pasaje, Génesis 8:1, para que lo leamos. Ahora búsquelo. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. ¿Qué es lo que dice? Y se acordó Dios de Noé.
Es como que cuando le digo, de veras, la olla, ¿ah? De veras que estaba calentando, dejé la plancha perdida, le prendía, se me olvidó. Es como que todo cuando leemos eso, no como que nos imaginamos ese acto. Chuta, no es. La jodí. Se me pasó la mano. Como cuando vio que el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo y como que ahí claro. por magia ella, por la necesidad le escribió a la mujer y no era así. Claro. Aquí en este pasaje una mejor traducción puede ser, en hebreo es Dios prestó especial atención a Noé. Dios prestó especial atención a Noé. O sea, no es que como que se acordó, sino que en ese punto como que ya, ahora voy a actuar con él. Y lo vio que estaban transcurriendo los días, como se estaba manejando, ya, ahora voy a actuar con él. ¿Ya? Entonces, Génesis 8.1. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que, a ver, cuando el lenguaje antropomórfico ocupa la expresión literaria, para que nosotros podamos entender, como le dijimos anteriormente, lo que pasa en el corazón de Dios. Por ejemplo, si usted le hace algo, alguien le hace algo mal a usted, pasó mucho tiempo, un daño en su familia, a sus hijos, a usted, a su persona, y pasa el tiempo y usted se acuerda de ese hecho, y pasa el tiempo y esta persona viene y le pide perdón por lo que pasó, y usted la perdona, ¿ya? El concepto ahí de perdón es que uno perdona y de ahí no se acuerda más, ¿cierto? Uno perdona y no se acuerda más, pero técnicamente eso no pasa. Obviamente ya no debería, si usted perdonó realmente, ya no debería estar ese sentimiento de dolor o ese sentimiento de rencor, si usted perdonó, pero el recuerdo de lo que hizo esa persona siempre está latente, ¿ya? Es prácticamente lo mismo, resguardando las medidas con Dios. Él no puede, es imposible que lo olvide. Como lo dijimos anteriormente, lo he dicho varias veces, Dios vive un continuo presente. Él, todas las cosas que sucedieron, que suceden y que van a suceder, es como que estuvieran pasando en el mismo momento, ahora ya. Entonces es imposible que lo olvide. Pero Él, en su capacidad, en su atributo, obliga a olvidar esos aspectos. ¿Están presentes? Sí, pero Él ya no lo va, por ejemplo, cuando perdona nuestros pecados, Él ya no va a tomar esos pecados para enrostrar nuestra falta en una pelea o una discusión, como sucede muchas veces en las peleas matrimoniales. Como que toma ese pasado y lo enrostra, ¡pah! Aquí está. Pero no lo habíamos solucionado, sí, pero que igual está el tema, que aquí, bla, 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 bla. Dios no. Dios está presente el pecado, la falta que nosotros hicimos, nos perdonó y lo deja ahí. De ahí ya no lo ocupa como acusación en contra de nosotros, no, porque eso ya lo perdoné. Pero sigue tanto presente en él. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo nosotros actuamos? Si Dios puede olvidar el pecado, sí, porque es una expresión antropomórfica para nosotros, para poder entender el corazón de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios a nuestro favor, ¿ya? Como dice el salmista en el Salmo 139:6, tal conocimiento me deja atónito, me deja sorprendido. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cómo respondo yo o respondemos nosotros como cristianos a la omnisciencia de Dios? ¿Cómo nosotros debemos actuar día a día bajo ya teniendo conciencia de este atributo de la omnisciencia de Dios? Recuerden, porque al que más sabe, más se le demanda, ¿ya? Y hoy día, como ya tenemos un poco más de conciencia de lo que es ese atributo, ¿cómo nos afecta a nosotros? El conocimiento de la omnisciencia de Dios tiene que ver con una consecuencia en nuestra vida, en la forma en cómo nosotros pensamos, actuamos y sentimos, ¿ya? Es bajo nuestro precepto, nuestra como visión cristiana, decirnos que me dejé llevar bajo mis emociones, mis sentimientos, no corre. No sirve como excusa, no sirve como decir, ya bueno, ya. Sí, fue un arrebato. No, porque los atributos de Dios que nosotros estudiamos deberían controlar, deberían manejar y deberían formar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones, ¿ya?
Entonces, esto quiero que también nos impulsa de saber de que Dios es omnisciente. Confianza. Confianza absolutamente en Él. ¿Por qué razón? Porque Él conoce el futuro. Él conoce lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis mandamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En la versión NBI dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, de otra forma, Señor, a veces en nuestras oraciones podemos orar en base a este atributo y a este salmo. Podríamos orar: Señor, a veces yo puedo discernir si estoy haciendo bien o mal, pero tú sabes si es correcto o incorrecto. Por favor, Dios, te pido que que me haga conocer en profundidad la motivación de mi corazón. ¿Por qué esto nos motiva la confianza? Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí. Ese conocimiento, el saber de que Dios sabe de antemano nuestra vida, nuestras decisiones, a pesar que nosotros tomemos malas decisiones, el puerto que nosotros vamos a hallar es seguro. El puerto es seguro. Eso tiene que llenar de consuelo nuestra vida. ¿Por qué? Porque estoy seguro que esto lo ha pasado a muchos, sobre todo en la juventud, en la adolescencia. Muchos no saben cuál es su destino en este mundo. Y a veces en esa vaciedad, en la intención de búsqueda de sentido de la vida, poco conocen o sienten plenitud en algo. Cuando nosotros como cristianos sabemos que nuestro futuro, y como se dice como en frase cliché, está escondida en las manos de Dios, realmente debe ser algo de esperanza para nosotros, porque Él conoce nuestro futuro. Él conoce lo que va a pasar más adelante. Y ahí debería de descansar nosotros y sentir nuestra vida de plenitud y satisfecho de saber de que nosotros estamos en manos de un Dios que todo lo puede, y todo lo sabe, y todo lo conoce. Y que además, como dice en Isaías, en Jeremías, que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros es del bien, sí, y no para el mal. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí más profundo, Salmo 139:16, cuando dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 139:16, Salmo. Versión en NBI: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía una sola de ellas. Todo se estaba diseñando, todo estaba escrito, aunque todavía no existía nada, pero ya estaba todo escrito. ¿Ya? Dios ha visto desde el instante mismo que nosotros fuimos concebidos, cuál va a ser nuestro fin. Yeah. Y lo importante de esto es y el descanso de esto, como dice el Isaías, todo lo que yo quiero lo hago. O sea, Él cumplirá su propósito en mí. Eso también es otro factor de descanso en nosotros, pero hay que entender, Él cumplirá su propósito en mí. No que Él va a cumplir mi propósito a través de su fuerza. ¿Ya? Y también un aspecto bien importante en cuanto a la oración.
Dios conoce los pensamientos de todas las personas, de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, conoce lo que están hablando, conoce lo que están pensando, y también Él pone atención a nuestras oraciones. Él escucha, aunque lo pusiéramos de acuerdo para probar a Dios. Todos los cristianos del mundo nos ponemos de acuerdo en una hora, orar todos al mismo tiempo en voz alta para poder poner a prueba a Dios y poner atención a todo. Aunque estén millones y millones de cristianos orando en ese mismo entonces, Dios nos escucha a cada uno, escucha nuestro corazón. Entre millones y millones de personas que estén orando hoy, Dios escucha nuestra oración con especial atención, con especial cuidado, aunque nosotros no creamos o no entendamos, no estemos conscientes de que Dios sí realmente nos escucha. Él nos escucha porque su atributo no le permite despreciarnos, no escucharnos. Así como Él se obliga a olvidar, su atributo también lo obliga a escucharnos, a entendernos y a conocernos. ¿Ya? Entonces, no importa cuántas peticiones nosotros levantemos delante de Dios, no importa si los demás lloran más fuerte, gritan más fuerte, hablan más bonito, desarrollan una oración más bonito. Si yo tan solo digo, Padre, te necesito, este es mi problema, listo. Dios conoce mi oración. Decirle, Señor, estoy destrozado, estoy destrozada, ya no aguanto más, estoy desesperado, desesperada. Dios escucha nuestra oración. Y eso debe traer consuelo y una real conciencia de nuestro Dios cuando nosotros oramos. Y eso lo perdimos de vista muchas veces. La monotonía y no estar consciente del carácter de la oración. Por eso Jeremías dice 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos llama a orar, Él nos invita a orar, porque Él quiere dar y conoce la respuesta a la que nosotros le vamos a pedir, pero Él nos invita a orar. Y nos quiere mostrar esa respuesta que a lo mejor nosotros no conocíamos, pero Él ya la conocía. ¿Amén? Por ejemplo, aquí puse un ejemplo, alguien clamó por una esposa que no conocía, pero ella la conocía. Alguien clamó por la solución de mi problema. Yo clamo por la solución de mi problema. Yo no la conocía, pero él sí conocía la solución de mi problema. Yo clamo por la dirección de una decisión que yo no conozco, pero él sí ya la conoce. Y es ahí donde se conecta nuestro corazón ante Dios, porque Él conoce la respuesta. Él escucha. Dios sabe cómo vamos a orar, por qué vamos a orar. Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero sin embargo nos pide que clamemos. Clama a mí y yo te responderé. El conocer la omnisciencia de Dios es saber que tengo a un Dios que puedo orar con total confianza porque Él es omnisciente y por ende sabe lo que necesito y va a tener lo que yo quiero y aún así nos llama a orar. Y eso nos debería llevar a una vida con más temor, conduciendo con reverencia, con temor de reverencia, no con un miedo, aunque en cierta medida también deberíamos vivir con un poco de miedo, sabiendo que Dios conoce todas las cosas, pero nos lleva a una adoración más plena ante Él, de poder vivir una vida que no oculte, sino que exponga ante Dios todas las cosas. Y finalmente, no hay nada demasiado difícil para un Dios que es omnisciente. Y es por tener las bases de nuestra fe en un Dios como Él, que podemos descansar seguro en Él, sabiendo que Él promete que nunca nos va a desamparar mientras nosotros continuemos con vida en Él. Sí, amén. Él nos ha conocido desde la eternidad pasada y nos lleva seguro a la eternidad futura. Aún antes de la creación, aún antes que nosotros seamos formados, Él ya nos conocía.
Dios ya nos conocía a nosotros, a cada uno de nosotros, donde apareceríamos en el curso de la historia de este tiempo, cómo íbamos a actuar, cómo íbamos a resolver, cuántas vueltas nos íbamos a dar, cuántos tropezones nos íbamos a dar, cómo íbamos a interactuar, cómo íbamos a reaccionar a ciertas cosas. Él ya lo conocía, Él ya lo sabía, y aunque Él conocía nuestro pecado en toda su fealdad, aunque nosotros lo ocultemos en cierta medida, Él sin embargo sigue mostrando su amor. Y Él puso su sello sobre nosotros y nos acercó a Él a través de su Hijo Jesucristo. Y un día lo veremos cara a cara, como Él es. Amén. Y el conocimiento pleno que Él tiene terminará por conocernos, o nosotros conocerlo a Él directamente, y vamos a conocer la plenitud de su deidad. Sí. Entonces, nuestro asombro, nuestro amor, nuestra alabanza, que nace y que debería nacer de Él, debe continuar día a día, en cada instante, en cada lugar, y nos debe alumbrar como un rayo celestial, como algo asombroso de día a día, de que Él, a pesar de todas las cosas, a pesar que Él nos conoce, realmente Él nos sigue esperando y amando. Y nos ama con un amor eterno. Amén. Bien, ¿alguna duda, consulta, acotación, reclamo, sugerencia, amenaza? ¿No? Bien, entonces vamos a orar a nuestro Dios. Pastora Yamil, nos lleva en oración. Antes que se lo olvide, ya. Ora. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor, por un nuevo día de estudios donde podemos aprender más de quién eres tú, Señor amado. Ayúdanos a comprenderte, Padre celestial. Nuestra mente quizás no logra dimensionar lo grande que tú eres, Padre celestial. No logra dimensionar, Señor, tus atributos, cómo son realmente, Padre celestial. Amén. Pero mi Dios amado, ayúdanos a comprender y a entender quién eres tú, Señor amado, a poder conocerte cada día más, Padre celestial. Te damos gracias, Padre celestial, por todo lo que tú eres, Señor, por cada atributo que tú tienes, Padre bendito, por cada uno de estas cualidades, Padre celestial, características que solo tú pues tienes, Padre celestial. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú lo conoces todo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces total y plenamente, Padre celestial, a cada uno de nosotros, Padre celestial. Amén. Aún siquiera nadie más nos conoce como nos conoces tú, Padre celestial. Amén. A veces ni siquiera nosotros mismos nos podemos entender, Padre celestial, pero aún así tú nos entiendes, nos comprendes, Padre celestial, y nos ayudas y nos guías, Señor, a poder aclararnos, Padre celestial, a hacer nuestras cosas, Padre bendito. Mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, una y otra vez, Padre celestial. No nos podemos cansar de agradecer, Señor, quién eres tú, que has nacido tú con nosotros, Padre celestial, y que nos ha llevado a ser a nosotros, Padre celestial, porque todo lo que somos, Señor, todo lo que hacemos, Señor amado, si algo bueno hay en nosotros es solo de ti, Señor. Amén. Y toda la honra, toda la gloria es siempre tuya, Padre celestial. Si algo podemos hacer bien, Padre celestial, es todo gracias a ti, Padre celestial. Mi Dios amado, te rogamos que tú nos ayudes, Padre celestial, a tomar siempre tu voluntad, Señor, a alinear nuestro corazón, nuestra mente, Padre celestial, a ti, Padre bendito. Amén. Y que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Padre celestial, porque tú conoces nuestros deseos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Padre celestial. Tú conoces todo, Padre celestial, lo que va a suceder, lo que nos va a pasar más adelante y qué consecuencias puede tener nuestras decisiones, Padre celestial. Y te rogamos, Padre amado, que siempre seamos guiados por ti, Señor, y que nosotros permitamos que tú nos guíes, Padre celestial, en todo, Dios bendito. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Que el Señor le bendiga.